Etapas o fases del duelo. La primera etapa o fase que podemos encontrar es más como un presentimiento de esta posible pérdida. Si lo colocamos en el ámbito de las relaciones, podemos empezar a sentir o percibir que ya esto como que se va a terminar. Pero incluso una muerte inesperada, que pudiéramos decir, jamás me lo jamás esperé que esta persona falleciera, podemos tener a nivel de emoción o percepción esa sensación energética de que ya esta persona no va a estar con nosotros. Como te decía, incluso en una muerte inesperada se puede llegar a sentir. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque muchas veces esta voz no escuchada crea culpabilidad en la persona, ya que en algún momento determinado puede creer, pensar o percibir que pudo haber hecho algo distinto a lo que realmente hizo, porque asociamos esa intuición más como que era un aviso de hacer algo diferente, no como esa guía interna que nos habla de dejar ir, de dejar partir, de que es el momento de soltar. La siguiente etapa es el momento en el que se conoce la noticia, ese primer impacto crea una sensación de vacío, de separación y de pérdida en sí. Y hago referencia de esta etapa en particular, que por lo general tampoco se nombra en las fases o etapas de duelo, porque es donde regresamos de forma inconsciente. Y en la medida en que no somos conscientes, valga la redundancia, de que estamos volviendo una y otra vez a ese momento, cada vez que regresamos, parte de la energía se va quedando en ese instante y va drenando nuestra energía. Entonces, es fundamental el momento en sí donde se recibe la primera impresión para ese proceso de sanación, como la primera percepción que se tuvo con respecto a la experiencia. Después de esta etapa viene lo que es la parte de negación. Podemos asociar esto como no me lo creo, pienso que es un sueño, no puedo creer que esto sea verdad. De forma inconsciente negamos que pudo haber sucedido eso que sucedió. Nuevamente, con cualquier experiencia que tengamos de pérdida, lo primero que viene es negación. Y si bien aquí te voy a empezar a hablar de las etapas del duelo que son más conocidas, no se dan en un orden específico. De hecho, vienen de forma cíclica. Como te decía, recuerdo nuevamente esa primera impresión y digo, es que no puede ser. Voy a lo que es mi primera percepción, es que yo lo presentí, pero no puede ser. Después viene lo que es la rabia, la frustración. En esta etapa también podemos asociar todo lo que tiene que ver con culpa. Ahí era donde te decía, voy a esa parte en la que digo, es que yo me lo presentía, cómo no pude haber hecho esto otro, y empieza esa parte de arrepentimiento. Ese buscar culpables, porque aquí es mucha rabia y mucha frustración, va tanto de nosotros sentir culpa por haber hecho o dejado de hacer algo, como culpar a las demás personas, culpar a Dios, al planeta, al sistema, a la vida, a todo. Es esa sensación. Si recuerdan, hemos hablado mucho de lo que una de las emociones de más baja frecuencia es la culpa. Quizás la que es un poquito menor es la vergüenza. Y ahí podemos también sentir culpa y mucho más en vergüenza si es sentir que dejé de hacer algo que pudo haber hecho que esto fuera distinto.
Después viene lo que es la parte de negociación. En este caso, ya nosotros vamos a empezar como que a, a empezar a acordar con esos nuevos sentimientos y emociones que estamos manejando con respecto a la experiencia. Es como que empezamos a dar un poquito de aceptación a esta etapa o situación que estamos viviendo. Y por eso hablamos de negociar, porque es como que vamos y venimos en eso. También en esta parte de negociar empezamos como que a asimilar un poquito más lo que es que quizás no pudimos haber hecho nada distinto, como que quizás aquella persona que culpé en el inicio tampoco es que era tan culpable, quizás Dios no es tanto porque sea malo o sea bueno, no es que tenga la culpa. Esa es la etapa de negociación donde empezamos a reconciliar todas esas emociones que tenemos. Después viene lo que es la tristeza, la pena. Ya en el momento en que yo empiezo a negociar con que definitivamente sí hubo una pérdida ahí, me empieza una tristeza, me invade una tristeza y una pena profunda con respecto a esto. Esta es una de las etapas muy fuertes en el sentido de que en esta etapa es que en el extremo nos vamos a la depresión, incluso una depresión como proceso patológicos, como decir, como una enfermedad que requiera asistencia médica con fármacos, producto de la bioquímica que se crea en el cerebro. ¿Y por qué es? Porque volvemos a esa experiencia previa donde presentí que esto podía pasar. Vuelvo una y otra vez a esa experiencia donde me enteré de esta situación, donde sentí esa parte de inevitabilidad, de que se partió todo, de que no puedo hacer nada. Y eso crea a nivel bioquímico un espiral que va profundizando más y más y más en ese proceso de duelo. Y ahí es donde mucha gente queda atrapada en ese proceso de depresión. Nos podemos atrapar en la culpa y la rabia, en la que vimos como segunda fase, aun cuando te aclaré que no van en este orden, se van como que mezclando una con otra y las personas en un instante pueden pasar, incluso en terapia, que tú le estés haciendo a la persona, pueden pasar de una fase a la otra de forma muy rápida. Ya la última etapa que tenemos es la aceptación, ya cuando hacemos como que la liberación, que no quiere decir que la persona no va a estar triste, no quiere decir que no va a sentir quizás un poquito de rabia o frustración, es solo que empieza a aceptar, empieza a vivir con ese proceso, empieza como que a conciliar esa situación o experiencia que vivió y que entiende que la vida continúa, que los procesos de duelo que vivimos son esos, son procesos y que por dolorosos que sean van a pasar. Esto ya es en lo que es la parte de aceptación. Y aclaro que incluso una persona que está en aceptación puede, en la medida en que no es una aceptación plena, volver a las otras etapas. Y tiene que ver con la toma de conciencia de todo lo que perdió. Ya sea en relaciones, ya sea porque un familiar falleció, ya sea la pérdida de un trabajo, no solo nos priva de un aspecto, sino que son varios aspectos a tomar en cuenta. Y en la medida en que vamos siendo conscientes de esas pérdidas que representan ese único elemento o esa única experiencia, cómo se va manifestando diversas pérdidas, podemos por eso ir cíclicamente de nuevo al proceso de duelo, como si estuviéramos en un inicio. Y eso no habla de un retroceso, habla de un proceso de sanación profundo. No quiere decir que la persona no hizo el trabajo de sanación.
es simplemente que en ese momento no tenía conciencia de todo lo que representaba para ella ese proceso de duelo. Y en la medida en que se hace más consciente, puede, por eso, recapitular y conectarse con otro proceso, pero será parte del proceso de sanación y por supuesto será mucho más fácil, entendiendo que cada proceso es único, pero al ya haber hecho un primer proceso de duelo con respecto a esa experiencia, al identificar otro aspecto que le afecta, se le va a hacer mucho más fácil superar ese aspecto, por lo que ya tiene o podría tener las herramientas tanto internas como externas para superarlo.